Aprender a jugar de manera conceptual es muy importante y en mi canal hago siempre un esfuerzo por enseñar con esta metodología. Y para muestra un botón. Hoy vamos a ver una espectacular partida de ataque de Alekhine que para muchos puede ser complicada, pero la vamos a desfragmentar por medio de los conceptos de apertura y conceptos de ataque. Y vamos a ver cómo lo complicado se vuelve mucho más simple. La partida que vamos a ver es una apertura española y la vamos a dividir en dos partes. La primera parte, la fase de apertura, y la segunda parte, la fase del ataque. Para poder aprender aperturas correctamente no se trata de memorizar jugadas, se trata que hay que tener una metodología como base, y esa metodología está basada en los tres principales conceptos de apertura: centro, seguridad del rey y desarrollo. Y la fase del desarrollo la vamos a dividir en 4 etapas. Primera etapa, desarrolla el flanco donde vas a enrocar. Segunda etapa, desarrolla el flanco opuesto al cual enrocaste. Tercera etapa, comunica las torres, es decir, desarrolla la dama. Y cuarta etapa, desarrolla las torres. Ahora, si quieres conocer todo esto a mucha más profundidad, te recomiendo mi curso sobre conceptos de apertura, donde puedes encontrar información mucho más detallada. Entonces, en la partida, Alekhine comienza con 1e4, con lo cual está diciendo, bueno, yo quiero desarrollar rápidamente mi flanco de rey, así como también me quiero apoderar del centro. Tras lo cual, el negro le contesta con la jugada de e5. Las blancas continuaron con la típica jugada de caballo f3, desarrollando una pieza y atacando el punto de e5. Y las negras desarrollaron su caballo de dama a su vez que defienden el punto de e5. Las blancas continuaron desarrollando su alfil de rey con alfil b5, planteando de esta manera la fuerte apertura española. Tras esto, las negras contestan con a6, pidiéndole inmediatamente al alfil que defina su posición y muestre su idea. Las blancas se retiraron a a4, tras lo cual las negras desarrollaron su caballo de rey a f6. Y ahora las blancas enrocaron. Y vamos a hacer el primer balance. Tan solo han pasado 5 jugadas y el rey blanco ya está enrocado a completa seguridad. Hace poco me hicieron la pregunta que si yo recomendaba enrocar rápidamente, tras lo cual contesté que total y absolutamente sí, y argumento mi respuesta. Si eres un jugador amateur en el que tú mismo te consideras que no tienes suficiente dominio del juego, pues ahí te recomiendo que enroques rápidamente, con lo cual te vas a evitar gran cantidad de problemas, ya que si dejas el rey en el centro, ante el mínimo error posible tu posición puede colapsar inmediatamente, y créeme que en el ajedrez los errores están allí esperando a que los cometas. Ahora, si eres un jugador más avanzado con dominio del juego, que prevé amenazas y sabe correr los riesgos que implica tener el rey en el centro, pues por supuesto que puedes aventurarte en este tipo de cosas. Pero mientras no seas un jugador avanzado, siempre te voy a recomendar enrocar y poner tu rey a máxima seguridad rápidamente. Por otro lado, por ejemplo, en mi curso te enseño, si piensas a dejar el rey en el centro o demorar el enroque, en qué factores debes fijarte para que tomes este tipo de estrategias con más seguridad. Tras enroque corto por parte de las blancas, las negras contestaron con d6. Y no se trata de aprender jugadas, se trata de aprender conceptos. En todas estas posiciones de estructuras similares como la española, la italiana, la Philidor, la vienesa, una vez que se hace d6, se libera al caballo de c6 de la defensa del peón de e5. Y entonces tras esto el caballo de c6 está amenazando con capturar al alfil de a4. Por ejemplo, si aquí las blancas hicieran la jugada de h3, las negras pueden seguir con b5, atacando y rompiendo la clavada. Y después de alfil b3, entonces las negras pueden hacer la jugada de caballo a5, ya que como ven el peón de e5 ya está defendido por el peón de d6. Y entonces después de este caballo a5 resulta que el alfil de casillas blancas está atrapado y no tiene ninguna casilla a donde retirarse. Y este alfil de casillas blancas es una pieza muy importante de las blancas, tanto que hasta se le coloca nombre: el alfil español o el alfil italiano, depende de la apertura. Y si las negras lo llegan a capturar y por un caballo, pues las negras tendrán mínimo la igualdad. Por eso, después que las negras hagan la jugada de d6, en la mayoría de posiciones que estamos hablando se continúa con c3, con una idea doble por parte de las blancas. Primero, darle un resguardo seguro al alfil en la casilla de c2. Y segundo, comenzar una expansión en el centro con la jugada de d4. A todas estas, el peón de e4 está indefenso, pero las negras no quieren capturarlo ya que su rey aún se encuentra en el centro y el
el rey blanco ya está enrocado y las blancas podrían molestar a este rey con la jugada de torre E1 poniendo un rayos X, por lo cual las negras mejor se decidieron a hacer la jugada de alfil G4 desarrollando su alfil de dama. Y tras esto las blancas continuaron con D4. El peón de E4 sigue indirectamente defendido, ya que su captura es un completo error porque las blancas seguirían con D5 y atacarían al caballo que está clavado en la casilla de C6. Única para las negras sería hacer la jugada de B5 atacando el alfil y desclavando el caballo, pero las blancas continuarían con alfil C2, se atacaría al caballo de E4 y al caballo de C6 y las negras perderían una pieza y las blancas ganarían. Por lo tanto, entonces el peón de E4 está envenenado y no puede capturarse. Y las negras decidieron continuar con B5 rompiendo de una vez por todas esta clavada. Alekhine retrocedió el alfil a la casilla de B3 y el peón de E4 sigue sin poder ser capturado, ya que entonces las blancas harían alfil D5 con un ataque doble a los dos caballos, ganando inmediatamente. Por lo tanto, las blancas se dejan de juegos y desarrollan el alfil de rey con alfil E7 para poder enrocar y poner su rey a seguridad. Ahora, si volvemos a acordarnos de los conceptos de apertura, centro, seguridad del rey y desarrollo, nos damos cuenta que las blancas están luchando fuertemente por el centro y que también han puesto su rey a completa seguridad, y que en cuanto al concepto de desarrollo, la primera fase, que es desarrollar las piezas del flanco donde vas a enrocar, también la han completado. Y por lo tanto, ahora Alekhine se dispone a iniciar la segunda fase del desarrollo con alfil E3. Y luego que las negras enrocan, entonces Alekhine desarrolla el caballo a la casilla de D2. Y de esta manera ha completado la segunda fase del desarrollo. Desarrolla el flanco opuesto al cual enrocaste. Después de esto, las negras continuaron con caballo A5, amenazando el poderoso alfil de casillas blancas. Y obviamente que Alekhine no se lo va a dejar capturar y hace la jugada de alfil C2. Tras lo cual, las negras jugaron C5 también para luchar por el control de las casillas centrales. Ahora, las blancas continuaron con H3. Y después que las negras hicieran alfil por F3 y las blancas capturaran con dama por F3, dos cosas maravillosas habían pasado en la posición blanca. Primero, habían ganado la pareja de alfiles. Y segundo, habían desarrollado la dama, comunicando de esta manera las torres, cumpliendo así con la tercera fase del desarrollo. Después de dama por F3, las negras continuaron con caballo D7. Y ahora, una vez que las blancas han cumplido con las tres primeras fases del desarrollo, ¿qué viene? Pues la cuarta fase, que consiste en desarrollar tus torres, porque las torres también se desarrollan. Es un error común decir que la apertura culmina cuando se comunican las torres, y no, la apertura culmina cuando se desarrollan las torres. Por eso Alekhine en esta posición continuó con torre A D1, desarrollando la torre antes de crear cualquier acción activa en otro sector del tablero. Y ahora, una pregunta que me hacen mucho: ¿hacia dónde se desarrollan las torres? Pues muy sencillo, las torres se desarrollan a las columnas abiertas o semiabiertas o que estén propensas a abrirse. Como por ejemplo aquí, Alekhine pone la torre en la columna D, ya que esta columna, por la tensión central que hay en este punto, tiene altas probabilidades de abrirse y causar daño en la posición enemiga. Después de este último torre a D1 de las blancas, la apertura para ellas ha terminado, y ha terminado de manera exitosa. ¿Por qué? Porque tienen un fuerte control central. Aparte, su rey está a seguridad y desarrollaron absolutamente todas sus piezas, incluido las torres. Ahora, ¿es necesario cumplir estos conceptos de apertura de manera mecánica, uno tras otro en el orden en que se lo mostré? Absolutamente no. Yo les doy los ingredientes y ustedes son el chef, y juegan con los órdenes y con las cantidades. Es decir, más o menos control del centro, más o menos seguridad del rey, más o menos rápido desarrollo, o con los órdenes, de repente desarrollan la dama antes de poner el rey a seguridad, o de repente desarrollan la torre de dama antes de desarrollar el flanco de rey y enrocar. No importan los órdenes, lo cierto es que al final del día, para que una apertura esté bien jugada, todos estos conceptos deben haberse cumplido. ¿Cuándo vienen los problemas al jugar las aperturas? Cuando los impulsos no
nos ganan y agarramos estos conceptos y los tiramos al bote de basura. Por ejemplo, cuando desarrollamos la dama para comernos un peón y ahí se nos olvida desarrollar las demás piezas y la seguridad del rey. O por ejemplo, cuando abrimos el centro con el rey en el centro y ahí el concepto de la seguridad del rey se nos ha olvidado. Después termina la partida, la analizamos, nos damos cuenta de los errores y decimos, sí, esto yo ya me lo sé, pero no entiendo por qué jugué de esta manera. Y esto pasa porque no tenemos los conceptos de apertura bien asentados. Por eso siempre te voy a recomendar mi curso sobre conceptos de apertura, para que lo tomes como una base y como una guía a la hora de aprender y jugar las aperturas. Y ahora que la fase de la apertura ha culminado, vamos a la segunda y más interesante fase de esta partida, la fase del ataque. Para esta fase de ataque vamos a hablar de 4 conceptos. Importancia del centro para atacar, mayoría de piezas en el ataque, introduce la pieza que falta y un concepto al cual yo llamo la dama perdida. Y recuerda que si quieres conocer todo esto a más profundidad, te recomiendo mi curso sobre conceptos de ataque, donde puedes encontrar información mucho más detallada. Después de torre de 1 de las blancas, las negras continuaron con dama c7, con lo cual se está amenazando con hacer la jugada de c por d4 y las blancas no podrían capturar con c por d4 porque el alfil de c2 estaría en el aire. Es por eso que Alekhine prevé esto y quita el alfil con la jugada de alfil b1. Tras esto, las negras desarrollan su torre con la jugada de torre a la d8. Y ahora las blancas, con la apertura jugada correctamente con absolutamente todas sus piezas en juego, incluidas las torres, es ahora que comienza la fase del ataque, realizando la jugada de dama g3. Primero, para llevar a cabo un ataque exitosamente, es necesario primero acumular piezas sobre el rey que se va a atacar. Por eso, primer paso es esta dama aquí, la cual se encuentra muy amenazante ya sobre el rey negro. Tras esto, las negras continuaron con torre F a la E8 y ahora las blancas hacen la jugada de F4 y aprovechan el punto de ruptura que hay en la casilla de F4. ¿Qué es un punto de ruptura? Pues un punto donde los peones chocan y columnas o diagonales se van a abrir. Por ejemplo, si las negras capturan en la casilla de F4, la columna F se ha abierto a favor de las blancas. Por tal motivo, las negras no decidieron capturar en D4, sino que retrocedieron el caballo que está un poco alejado del juego a la casilla de C6. Pero no importa si las negras no capturaron en F4 y no le abrieron la columna F a las blancas. Las mismas blancas son las que pueden tomar N5 y de esta manera abrir la columna F a su favor. Las negras tras esto retomaron N5 con peón D y después de esto las blancas hacen la importante jugada de D5, cerrando de esta manera el centro. El centro es un factor muy importante en ajedrez y en cualquier faceta del juego. Llevo 25 años dedicados al ajedrez y aún me sorprendo cuando analizo alguna partida y veo la implicación del centro en todos los acontecimientos que están pasando. Las blancas quieren atacar al rey negro, por lo tanto quieren crear un ataque de flanco. Dentro del concepto del centro, a la hora de atacar, existe el importante concepto de contra un ataque en el flanco, una reacción en el centro. Es decir, la mejor manera de oponerse a un ataque de flanco es una reacción en el centro. Pero ahora las blancas, al cerrar el centro, esto privará a las negras de cualquier reacción central. Es decir, es el símil de tomar al contrario por el cuello e inmovilizarlo y tener las manos libres para atacar en el flanco de rey. Después de hacer este D5 y atacar al caballo de C6, las negras vuelven con el caballo a A5. Y ahora recuerden que primero, para llevar a cabo un ataque exitosamente, es necesario acumular bastantes efectivos sobre el rey que se va a atacar. Por eso las blancas siguen llevando piezas hacia el flanco de rey con caballo F3. Las negras continuaron con caballo C4, jugada que ataca al alfil D3 y al peón de B2. Pero las blancas siguen llevando más piezas sobre el rey negro con alfil H6, jugada que amenaza inmediatamente mate en la casilla de G7. Las negras decidieron defenderse de esta amenaza haciendo la jugada de G6. Y ahora las blancas continúan con torre F2, jugada que defiende el punto de B2 y prepara un doblaje de las torres en la columna F. Las negras continuaron con alfil F8, pidiendo el cambio de los alfiles. Y las blancas le dicen, sí, cámbiame el alfil de casillas negras, no hay problema, pero cámbialo donde a mí me convenga. Por eso hago la jugada de dama H4.
para, si captura el alfil, entonces el negro poder colocar la dama muy amenazante cerca del rey negro. Es decir, el concepto de no le cambies, espera que te cambien, no es lo mismo que sea el blanco el que capture en F8 y las negras capturen con caballo, a que las blancas hagan la jugada de dama H4 y sea el negro el que le cambie y el blanco introduzca a la dama hasta la casilla de H6. Recuerden, importante concepto, no le cambies, espera a que te cambien. Por esta razón, las negras rechazaron el cambio del alfil en H6 y volvieron con el alfil a E7 atacando a la dama. Pero las blancas continuaron con caballo G5, llevando más piezas sobre el ataque del rey negro. Las negras contestaron con caballo D6, bloqueando el peón pasado de las blancas, a su vez que defiende la casilla de F7. Y las blancas continuaron acumulando más y más piezas sobre el rey negro con la jugada de torre D a la F1. Y esta es la posición que les quería mostrar. El rey negro tiene encima de él 5 piezas de las blancas. Dama, alfil, caballo y las 2 torres están encima de él para atacarlo. Y noten que las negras no tienen ninguna pieza para defenderlo. Sin calcular, aquí las negras tienen que estar perdidas. Y cualquier ataque que las blancas lancen tienen todas las probabilidades de ser exitoso. ¿Por qué? Porque tienen mayoría de piezas en el ataque. No se ataca por atacar. Atacar no es un capricho. No se dice voy a atacar porque quiero atacar. Ataco porque realmente la posición lo requiere. Ataco porque tengo los condimentos necesarios para que el ataque tenga éxito. Si ataco, por ejemplo, en una posición en la cual no debo atacar, no estoy haciendo más que debilitando mi propia posición y acelerando mi propia derrota. Las blancas después de torre F1 están amenazando doblemente el punto de F7 y las negras para defenderlo tristemente no encontraron otra manera que eliminar al caballo de G5. Pero esto también es terrible, ya que después de alfil por G5 todas las casillas negras alrededor del rey están demasiado débiles. Ahora, después de capturar el alfil, entonces se está amenazando a la torre de D8, por lo cual las negras quitaron la torre a la casilla de C8. Y ahora, como las blancas han jugado la apertura de manera exitosa y en el medio juego tienen un firme control central, así como también han acumulado suficientes piezas para el ataque encima del rey negro, es decir, han jugado bien estratégicamente, pues ahora los remates y sacrificios de piezas están a la orden del día. Y para tristeza de las negras, esto era en lo que Alekhine era más especialista, rematando posiciones estratégicamente ganadas. Las negras continuaron con torre por F7, 2 signos de admiración para esta jugada. Las negras pueden capturar esta torre con caballo por F7, pero tras lo cual Alekhine continuará también con torre por F7 y resulta que la segunda torre ya no puede capturarse porque en dado caso de rey por F7 continuaría con dama por H7. Única para el rey negro es hacer rey F8, tras lo cual entonces le daría mate en las casillas negras por medio de la jugada de alfil H6. Recuerden que todas estas casillas negras quedaron débiles en el momento en el que el negro cometió el error estratégico de entregar el alfil de casillas negras, alfil encargado de defender todas estas casillas alrededor del rey. Entonces, como la torre de F7, la segunda torre sacrificada con torre por F7 no puede capturarse y las blancas están amenazando con dama por H7, única para las negras para poder evitar el mate es hacer la jugada de H5. Tras lo cual, Alekhine comienza con una reagrupación de piezas con la jugada de torre F3, cambiando de dirección la torre, ya que ahora cuando las negras por ejemplo hagan torre F8 para buscar cambiar la torre del ataque, entonces Alekhine con muy buen criterio mantendrá la torre para el ataque y hará la jugada de torre G3. Las negras continúan con la jugada de torre F7 para buscar defender su segunda fila. Y las blancas mueven su alfil a la casilla de E7 a su vez que descubren el ataque de la torre sobre el punto de G6. Y las negras deciden defender este punto con la jugada de rey H7. Y ahora, en esta posición, ¿qué jugó Alekhine? Bueno, la dama está atacando, la torre está atacando, el alfil de casillas negras también está atacando. Pero resulta que las blancas tienen una pieza fuera de juego. Y para que este ataque sea realmente efectivo, todo el ejército blanco debe atacar en conjunto.
Y es precisamente por este motivo que Alekhine en este momento hace la jugada de alfil D3, incorporando el alfil para que venga al ataque. Introduce la pieza que falta, importante concepto de ataque. Las negras continuaron con C4, amenazando el alfil, tras lo cual Alekhine simplemente continuó con alfil E2. Después de esto, las negras dieron un jaque en la casilla de B6 y Alekhine quitó su rey a la casilla de H2. Después de esto, las negras desplazaron su caballo hasta la casilla de F6 para que el caballo venga a la defensa del rey, pero las blancas hicieron la magnífica jugada de D6, cortando la comunicación de la dama en la defensa del rey negro. Con la jugada de D6 buena por parte de las blancas han dejado a las negras con lo que yo llamo una dama perdida, es decir, una dama que no podrá venir a la defensa del flanco del rey y de su rey. Tras este D6 se está amenazando doblemente al caballo de F6, y si este caballo se mueve por ejemplo a D7 otra vez, pues las blancas sacrificarían con alfil por H5 y la posición de este rey con todas estas piezas encima de seguro tiene que estar perdida. Por lo tanto, las negras no movieron su caballo, sino que desesperaron un poco e hicieron la jugada de torre por E7. La idea es que Alekhine capture la torre para que la dama pase nuevamente hacia la defensa del flanco del rey. Pero las blancas, con muy buen criterio, no capturaron la torre, sino que capturaron más bien fue el caballo de F6. Y el peón sigue estorbando en la comunicación de la defensa de la dama hacia el rey. Ahora se está amenazando la torre de E7 y al punto de G6. Única para las negras es hacer torre G7 para defender las dos al mismo tiempo. Y ahora noten que en tan solo unas jugadas atrás el alfil estaba en la casilla de B1 aislado del juego, pero que Alekhine lo desplazó a la casilla de D3 seguido de E2 y lo introdujo al juego. Y como decía Karpov, generalmente cuando entra al juego la pieza que falta, por lo general decide el juego, tal cual como pasa en infinidad de ejemplos. Las blancas en esta posición continuaron con alfil por H5, destrozando por completo las defensas del rey negro. Las negras no pueden capturar el alfil porque seguiría mate en G7 inmediatamente. Entonces las negras decidieron fue traer la torre a la defensa del rey, pero las blancas continuaron con dama H4. Se está amenazando simplemente quitar el alfil y esto sería mate. Por lo cual las negras desesperadamente continuaron con G5, atacando a la dama. Pero el alfil de casillas blancas que acaba de entrar en juego da la estocada final con alfil G6 jaque doble. Única para las negras es capturar el alfil y después de dama por G5 el rey solo tiene dos movimientos a dónde ir. Si va a H7 esto es dama H5 o mate. Y si va a la casilla de F7, entonces es dama E7 mate. Una súper instructiva partida donde vimos cómo Alekhine con los conceptos de apertura y conceptos de ataque ha jugado a la perfección y ha creado esta hermosa partida. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.